Pero la verdad es que marico, esa vaina Mr. B, Luisito Comunica, el mismo Oscar, hermano, se lo comen, man. Sí, o yuca. Porque es como el objetivo, ¿sabes? Ok, haces la broma de YouTube, fino, te va bien, tienes plata, pero haces algo con esa plata, ¿sabes? El caso de Oscar me parece el más de pinga, porque el loco, ¿sabes? Era su hobby y ya de tanto vivir su hobby se había vuelto un experto en carnes y en cocinar. Entonces que monte una carnicería, sobre todo que la especialidad de él era cortes de carne y broma, porque casi siempre cocinaba carne. Él tiene pocos videos haciendo postres o ensaladas o vainas así. Mismo hasta de marisco tiene pocas cosas. Eh, que haga que haga carnes, conchale, bien de pinga. Y en el caso de Luisito, bueno, por lo más estamos viendo el dinero, ¿sabes? Sí, vos sois que bueno, PewDiePie, tú me contaste un día que le valía, no le importaba eso. Pero al final no sé si tenía algo o no. O sea, es que ahí el Luisito al final es un mero inversor, no está involucrado en sus negocios. Sí, pero es algo, pues. Invertir ya es algo. Es mover dinero, pues. Sí, Que sí. sí, es casi lo mismo que gastarlo, cierto. Pero. No sé, ¿me lo puedo llamar ahorita o me encuentro ocupado? Estoy La atenta a su... música, estoy grabando, cuidado. Cuidado, las notas no dicen nada privado. No, es una gente ahí extraña. O Te sea, no metes unos extraña, con. sino una vaina del trabajo. Si la tipo me llama, yo me muteo. Vale. Una clase en live, una clase en live. No, no, es una gente del trabajo de la universidad. O sea, porque es Ah, que le ya. están vendiendo la idea de mi tesis, la van a vender. Y no me van a dar plata de eso, ¿estás claro? Y se la van a vender a una cauchera. Entonces me llaman a mí para preguntarme las cosas, ¿sabes? Además es Y un tú estás peo, porque obligado a entonces decírselo. no, no, o sea, estoy obligado en el sentido de si quiero mantener contacto con el tutor, pero y el mismo tipo también es un peo porque es como que no se le puede decir todo, hay que decir unas cosas nada más y el tipo además no me dice bien qué coño es lo que se le puede decir, no, no. En estos días me dijo como que, bueno, pero tú le dices cosas generales, ajá, pero ¿qué significa eso? Ah, por encima, claro. O sea, tienes que decir el producto, no la fórmula. Sí, exacto. Yo creo que vamos a hacer. Vamos a hacer la GM2. No, y ahora legalmente de que me pueden quitar legalmente cualquier idea que yo produzca, sí. Y eso tanto en la universidad como en un trabajo. Te Ah, hacen claro. firmar Sí, sí, una sí, renuncia. sí. Yo estaba viendo unos betas así de cómo pasa eso con los químicos, que pasó mucho en la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Pasó con el que te pregunté el otro día, que si era verdad que Pues, por aquella gasolina que tenía plomo, que tenía mercurio y broma, que la gente se hizo más retrasada. Yo leí que el loco agarraron unos cínicos, toda la ganancia del invento de él, se lo atribuyeron a él, pero cuando hubo problemas, le echaron la culpa fue al químico. De que el químico no le había advertido eso a la compañía, una vaina así, yo, de pinga. el químico muriéndose de cáncer de paso. Ujú, literalmente se murió de cáncer. Literal- Literalmente. Mira, contra que Eh, débil un bámbaro. o sea, es el Draco. Pero luego está el fuego y luego el aturdimiento es 3 estrellas. Así que si Ah, te llevas no, no, y un. ya me acordé, y el nitro. Es decir, contra el nitro también. Si vea que yo me llevo martillo contra este. Si te llevas un Bueno, martillo. No, lo que te iba a comentar. ¿Qué era lo que te iba a comentar? pero es en el bosque primigenio, ¿viste? Ah, bueno, que estaba el caso de Anthony, que supuestamente en el doctorado se inventó como que un motor, una vaina así, y eso era propiedad de la compañía para la que el bicho hacía el doctorado.
Qué divertida la vida, ¿vale? Yo eso sí lo leí muy bien cuando firmé el contrato en la primera compañía donde trabajé, porque me daba burda de nervios que estaba firmando, ¿sabes? Y en efecto era eso, tipo, toda la propiedad intelectual que se derive de su trabajo. Y no solo eso, sino que es la propiedad intelectual que produzcas en cualquier sitio. Si estás trabajando para Level, todo es de Level, así lo hagas en otro sitio. Como si lo hagas en otro sitio. Se supone que tú estás trabajando en la Universidad Central y también trabajas en Polar. Bueno, dependiendo del tipo de contrato que te hagan firmar, tanto la propiedad intelectual que produzcas en Polar como la que produzcas en la universidad es de Polar. Ay, sí, me imagino que hay una cláusula que evita que tengas otro contrato igual, porque si la central tuviera el mismo contrato. Sí, claro, hay una cláusula, sí, sí, sí. Claro, eso depende de la malditez de la compañía por la que estés trabajando. Y donde yo estaba trabajando eran unos malditos. Sí, decía claramente eso, toda la propiedad intelectual universal. Ay, claro que tú estás en otra sesión. ¿Te unes a esta? Sí, sí. A mí me dio risa porque yo hice la pregunta. ¿Sabes qué? Te ponen como un carajo de recursos humanos ahí para que te aclaren las dudas sobre el contrato, ¿no? Y yo hice la pregunta y la chama no estaba nada clara, ¿sabes? Esa gente de recursos humanos nunca sabe nada de los detalles. Ah, ya, que me están llamando, espérate. Voy a mutear. Dale, yo voy yendo y luego te uno. Dale. Upa, zona secreta, zona secreta. Zona secreta. Ajá. Llego ahí. Café, ya estoy con el motil. Nunca había caído en la zona secreta del bosque. Primigenio. Miguel. Shara espalda.
Ahí ya le metí tremendo guamazo En el coco. en el coco, me le monté encima. ¿Y para dónde se fue el hombre, no? Creo que está yendo para el campamento 1. Déjame ver. No, está peleando con el Kadachi más arriba. Yo no sé para qué me traje esta armadura. ¿Será que ellos no tienen disputa territorial si tú no los estás viendo? Son amigos pero disimulan cuando... Se está pidiendo también que lo matemos. Lástima que uno intenta cazar 2 por 1 y siempre huyen. No, está como estresante, tío. No le pego nada. Bueno, pero ¿y qué? Tú eres el tanque, te le vas a poner enfrente para te vas a sacrificar por uno. Tu panita, gafo. Tal cual, se me está atravesando recibiendo daño gratis. Ojo, pero mira todo lo que dejó hacer mi gato. Eso que ni siquiera le he dado la orden, ¿sabes? Dios mío, ¿qué es esto ya, güey? Munición de estimba por ahí. Upa. Ay, en este momento se murió. Nada, te va a pasar que los locos se mueven demasiado. Coño, ¿en qué momento lo tumbaste? No, como sos tú. ¿Ya? ¿Tan rápido?
como mi gato lo pica. ¿Qué pasó? Ay, está como débil. No, mi gato que lo anda desvagilando a vaina. La dislexia entonces. Desvagilando. Desvalijando. Dios mío, Desvali- ayúdame a mi cerebral. Desvalijando. Me estaba validando vivo, loco, ¿no? Yo creo que tú me habías comentado el otro día que me empieza a meter no, Dios mío, aquí sí te tengo que chocar, ¿no? Toma. Dios mío, qué fastidio cuando grita. Me pasa que como extrañamente aburrido. Oh, pero fastidio estoy Kadachi. Una vaina que yo no entiendo. Ajá, el procedimiento dice calcine a 400 grados. Y eso te va a dar una ceniza. Y eso es literalmente meterlo en el horno y ya. Y entonces la gente como que pregunta si eso está bien hecho así. O sea, como que lo hice bien. ¿Cómo lo vas a hacer mal si eso lo meterlo en un horno? ¿Sabes? No estaba acostumbrado a que tenga que quemar la vaina. Que bueno, no sé. Pero son químicos. No sé, creo que son... No sé, la verdad no sé qué son. Y lo más hecho que todo estaba para YouTube. Saludos. Saludos. Si lo llega a topar algún día. Si me llegó a volver famoso y el loco que hace videos se vuelve a ser famoso y llegan a ver el video por casualidad, mámenlo. Les digo desde el futuro que lo mamen. Vente para acá, muñeco. Qué sabroso de meter esos cachos. ¿Cómo así ya entonces? Mano, para otra vez cuando desaparece. Estoy arriesgando como un poquito, ¿vale? Creo que tiene pelea territorial. Este loco no debería pelearse con nadie porque él es un herbívoro. Que se lo va a comer el Gran Jagger. El Gran Jagger no tiene dientes. No se puede comer una cosa tan grande. Como el Gran Jagger es como una tragajenada. Mira, tú que otra vez lo anda picando, mano.
Acuérdate que es captura, ¿eh? Lo pongo mal. ¿Crees que ya te va a capturar? No, pero, o sea, no sé, pero... Se cura. ¿Viste que se cura? No, que no sé. Mira, ya está para capturar. Este loco camina full rápido. Pero ya ahí porque hay otros martillos de nitro, pues este ya no mejora más. Estas armas y esta armadura, la armadura inicial, todo de pana es para simplemente llegar al Iceborne rápido. Así que conviene hacerse un martillo de lunastro, una vaina así. Cónchale, mira, joya de sutura +4, un adorno con el que potenciar la habilidad antisangrado. Trago del gran cuerno y cerveza auspiciosa por completar la misión. ¿Ya tú habías hecho tu RM1? Para que tengo que mejorar la cocina del Iceborne, qué fastidio. ¿Por qué? Es muy diferente. Pensé que era al azar que te acuerdas que te pregunté el otro día si el menú ese astral te aparece sin bufos. Bueno, lo comí para ver si porque habíamos quedado que daba bufo al azar, me lo comí y no me dio ningún buff. Simplemente la vi al máximo, la broma al máximo y los bufos del gato, pues. Ahora tengo que matar a un Paulumu.
Paulum. ¿Y el Paulum es águila del fuego también? De casualidad. El Somos, el soñoliento. Es del agua. Coño, te voy a mostrar mi espadita que me hice. Para que veas qué bonita está. No, es que me gusta llevar martillo contra él. Ah, aunque yo no sé si ya puedo mejorar mis sables del gremio. Ya vamos a ponernos el martillo y si puedo mejorar los sables me los cambio ya. Epa, agua. Qué concha, también eso es verdad, mi martillo de agua no está tan fuerte como debería. Oye, ¿no investigaste cómo se puede hacer la superpuesta esa de moneda del rey cazador? No. Hay que investigar eso para ver si no la hacemos. Esa armadura está brutal. Mi primo fue que vio la espada esa fue una gran espada, ¿no? Sí. Tú no estás usando gran espada, eso me parece extraño. Nunca lo usé, mejor que lo usara. No sé, tú tenías una de Nargacuga, me acuerdo. Creo que sí, pero... Y también no he tenido tiempo, también quiero probar la Glaive Insecto. No, pero la Glide Insecto se ve que yo con esos FPS no puedo. No, fue pura brincadera, pero por eso mismo la quiero hacer, para ver qué tan de pinga se ve con toda esa broma. Eso es muy milimétrico, eso. Esta la sigua, esta la defensa. No, chamo, Sí, si tú creías que oscuro. si tú creías que yo soy una ladilla con la katana, hermano, los plomeros no te dejan atacar. Ayer fui por una misión con 3 plomeros. No podía hacer nada. Llenaban al monstruo de plomo por todos lados y me movían acá ratito. No. Ese es el rollo que se termina pegando menos. Oye, vale. Sé que es realizar 8 esa vaina. Esto es este, y también te pega 303. Tiene casi que el mismo daño, pero qué absurdo. Y entonces, ¿para qué sirve estas armas? Y pasó que si tiene sello los ancianos, tiene ranura de espacio. Y esta, que es la del Xenoyiva todopoderoso, pega menos y no tiene nada resaltante. Para lo que vine, para los sables del gremio. No, me tengo unos materiales y un cuerno que no sé quién son. Vamos con mi martillo y ya que.
お待ちしてました。Eso es un beta de mi primo, ¿sabes? Que mi primo juega sin hacer nada de estas misiones. Entonces yo me imagino que la comida de él no es tan yuca, nada es tan yuca. Y voy a decir le echa bola. Qué arrecho. Ah, mira, viene el bosque primigenio ahorita, el Paulumo este. Debe estar como siempre en la bendita zona 5. Ya, dame, ¿qué es eso? Están tocando el timbre. Yo no extraño. Echas. Primera mía. Ajá, volví. Fin. Fíjate, llévate tus bebidas energéticas. Tan rico. No lo tengo tan estudiado como para que me salga en el mapa. Está abajo. Está más cerca del 1 que de todo. Me iría para el campamento 1, espérate. La mano que aquí hay unos yagras que me están faltando el respeto, ¿vale? Al cazador G, al cazador G. Estaba haciendo una aquí. Porque hay un yagra que es blanquito, ¿tú lo has visto? Blanquito, no he visto ningún Yagra blanquito. Como descolorido. Atrápalo con la red, parece una mascotica. Buena idea, pero yo lo maté.
Ese era algo que no hayas visto, sí, pero... Paulumosons. Ah, mira, ¿viste? No me tuve que mover, loco vino a mí. He venido a morir. Ricardo me recomendó la serie El Señor de los Anillos, me dijo que está brutal, por si te interesa. Bueno, no sé, porque uno también no puede confiar siempre en la crítica, pero yo leí que la crítica lo está reventando y que fue malísimo. Esos son resentidos sociales, man. Probablemente. Dicen que para ser crítico tienes que odiar el arte. Súper chico. También es que muchas veces las personas pretenden que la adaptación sea exactamente lo que se está adaptando y por algo se llama adaptación. Por lo menos fíjate Mushoku-Tensei y que son historias completas. Es la misma historia contada completamente distinta entre manga y anime. Mano, pero ¿qué es lo que le dicen? Tú no le sabes, a ti no te queda. Si no te queda, no te queda. Yo estaba pensando en verlo, pero eso no paga Amazon Prime, ¿no? Que sacarle provecho a alguien. Aunque la de Amazon Prime, lo que es Amazon Gaming me parece que vale totalmente la pena. O sea, si tú juegas videojuegos, creo que sí compensa. No, que yuca, no me había fijado, pero... Uy, bien, me la monté en la cabeza. Cuando... ¿qué estaba diciendo yo? Ah, que yuca, que cuando cargo el martillo, le crecen unas púas. Uy, qué fino, lo dormí. Tanto golpe en la cabeza le di una contusión. ¿Qué es esto? Vale, ¿qué hace el gran llegar aquí? No sé, pero me escupió de volea a mierda. No, vale, pero este loco está diciendo, bueno, lo que pasa, vale. Estoy injusto. No, pero Granjaga, ¿qué estás haciendo, brother? Estás ahí como que porque sí. Están todos ahí. Se fue. Es la cantidad de ítems gato. Ay, yo te dije, eso es lo mejor que hay. Ese gato está demasiado fuerte. Con este ítem nunca te da falta dinero. Pinche, ese ataque de Gran Jagger nunca lo había visto. Un gran Jagger. Una porquería. Súper fuerte, ¿no? Bueno. Ratica.
Efectivamente, Lanyana ignoró al loco este. Porque si no me estás viendo, no voy. Tú sabes que la llana es una jeva chilena. No lo puedes tan fácil, está volando. Sí. Ujú, sí. Pues, marico, quiero agarrar un material, pero estoy en medio de la vaina de dormir, si no puedo. Pues el hecho es que Lanyana no se duerma. Mira, No como para acá. ¿qué otra vez? ¿Qué te he dicho qué, pues? No está de humor de pelea. Está teniendo un día tranquilo y vinimos a mancillar. Me sorprendí el gran Yagra que nos anda literalmente siguiendo el paso. Pidiendo grito que lo matemos. A mí lo que me extraña es que no haya aparecido un débil yo salvaje. Ah, pero estamos en Ay. el M2, ¿no? Ah, bueno, puede ser.
Acércatele. No. Se mueve demasiado ese men. Eso otra vez con su vaina loca. Marico, ¿qué le hiciste, weón? Sí, pero lo mandé para el solo que le importa. ¿Quién me pegó esto? ¿Quién me pegó? Mira esto. Verga. Me lo monté. Ah. Ay, como... No sé si eso lo logró meter o no. Capaz fueron unos benditos chacalacas, no sé. Pero no vi si le pegué, capaz le pegué y no vi.
clase de combo es ese, ¿no? Bueno, Ah, el giro. Estaba haciéndole la Garen, ¿no? ah, sí. De pana que con este gato es como que matarás 20 monstruos por uno. Tapa captura. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Una dominicana que ni yo sabía.
Le cerraron los ojitos. Vodka glacial y tequila de brindis. Échale, pero vodka glacial fuera una marca. No era una marca de vodka glacial. Sí, glacial. Mira, me dieron una nueva misión. Coño. Se llama la guía de la estrella azul. Y me mandan a matar 3 dragones ancianos de los moraditos. Un Kuchala ahora, un Teostra y un gigante en la misma misión. Rango maestro. No, no, recuerdo. Rango alto. Entonces era de las últimas que faltaba. Pitón sólido. ¿Qué es eso, vale? Ok, me gusta más la animación de cómo cocinar con la abuelita, vale. Comienza más sabrosito. Ese gatito deslizándose ahí, que no se ve ni cocinando la comida, sino deslizándose como un loco por la vaina del Grammy. Ah, claro, por eso es que las misiones del final no me salían completadas, pues tenía que llegar a RC100. Y cuidado si no con eso un falta. ¿Quieres RC100? Yo qué soy. Sí. 58 penas. Uy, uno. Sí, pero que ya yo había jugado antes, o sea, el año anterior. Bueno, échale bola si te quiero alcanzar. Te pido provisión, si estoy en cualquier momento. Una. Ah, verdad, las benditas sumisiones. Hay que cazar un Weir brutal. Completa una misión en la zona indicada. Lecho de los ancianos y 2 eventos. Hay un monstruo curtido.
Que ya RM1 me sale completado. Bueno, si completamos el Anjanat en este rango, yo creo que ya nos deja ya, eso es una misión. La Anjanat era de ir contra el agua, ¿no era? Agua o hielo. Agua. Hay poquitos monstruos pequeños, ¿sabes? En este monstruo junto. En comparación con otros. Creo que antes había como que más. ¿Cómo llegas a saber si tienes toda la fauna capturada? No sé. Como que habrá un logro, ¿no? Creo que no es. Bueno, no lo sé. Capaz uno oculto, pero ni idea. ¿Te acuerdas cuando antes todo el mundo se podía echar su escapadita? Está más complicado. Tu personaje, con esa cosa de ahora, de lejos parece el skin de Dante. Ay, ¿cómo será el skin de Dante para mujer? ¿Tú revisaste eso? Igual. Y yo sí, el transfer entonces. Tal cual. Inclusivo. Ajá. También demasiado noche se te ponían a... O sea que cómo le han adaptado. no, bueno, pero salió una de las personajes femeninas de broma, pero sí, me parece. Fue otra cosa totalmente distinta, ¿sabes? No sé, me dio curiosidad. Ah, pierdes el sentido de la trampa para meterle las piedras. Sí, las piedras hacen bastante daño, pero no sé qué tan difícil sea. Capaz que no hace más daño simplemente pegando, ¿sabes? Posiblemente.
otra vez. Los gatos son una mamá. No te levantes, hermano, no te levantes. No te levantes, mejor. Comprensible que estés molesto, no lo tuviera. Esa broma, porque ahora que tengo la capa de vitalidad, no solo tengo la capa de vitalidad, sino que pego más duro y tengo más defensa aún, entonces la capa de vitalidad me dura más. Muy yuca. Le puedo reventar ese poquito. ¿Te crees que te tengo que reventar esa nariz? Porque te quieto, brother. Toma. Pero aquí está full pendiente del piso, porque es que el gato mío simplemente deja demasiada vaina. Bueno, pero ¿y entonces? Ah, vaya. Tranquilito pues. Es que ya después no le empieza. No, pero es que tú quieres tenerlo mancillado todavía en el piso, si tampoco, pues. No empieza a durar nada la vaina. Vamos a bajarlo, que ya está el mato de dragones. Mira como los gatos le están metiendo cuchillo. Mira, mira, mira. Te meten una matadragones y ni para el piso vas. Qué roto está de para el manto ese que el dorado que sacamos. Es que esquivas porque esquivas, pues así estás haciendo, así no se puede esquivar en ese momento, o sea, rompes el juego y esquivas.
los tuneos. Ya está para capturar. ¿Es mi trampa? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡La trampa! ¿La estrellaste? No, creo que no. Yo creo que sí, porque le vi el daño. Epa, pero ¿qué no está? ¿Lo subestimé entonces? Creo que sí está un poco, que vi el daño. Ni que cuando se cayó para atrás cayó por el otro lado. ¿Defensas? Oh, pero como es que no está débil. ¿Tú crees que ya está libre? No sé, no. Se la voy a poner porque es que pana ya me parece que está aguantando mucho. Efectivamente. Ah, tú que eres un tanque, eres muy tanque. Lo bueno es que mientras más dura, más lo desvalija mi gato.イベルカーナが新大陸にいるとなると大変なことになります。私たちの担当は古代樹の森です。探索で異変を確認しましょう。任せて。Le faltaría una misión en el lecho de los ancianos, matar a un monstruo curtido y 2 eventos. Pero yo ahorita voy a comer, ¿oíste? Como y vuelvo. O sea, no debería tardar mucho, media hora, no mucho 45 minutos. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué me dijiste? ¿Que te vas? ¿Estás viendo? Voy a comer y regreso como en media hora, 45 minutos. Que solo falta matar cazar un monstruo curtido y 2 eventos y una misión en lecho de los ancianos. Y tenemos todos los cosas.
Tú sabes que me gustaría hacerme la armadura de Anjana. ¿Tú te la llegaste a hacer? La de Anjana nunca. Bueno, ahorita tengo una pieza, pero del Purgurio. Y la cabeza. Me hace falta una armadura contra el fuego. No tengo armadura contra el fuego. Y no me vendría nada mal la de... Déjame, la voy a poner de favorito. La verdad es que, ¿sabes qué armadura yo siempre he querido hacerme? Porque es como un icono, pero me molesta las habilidades que tiene. La que si la de Ratian. Siempre tiene ahí como una... Bueno, no, la de Ratian, como que la de Ratian no, la de Ratian tiene una ufa. Prolonga la duración de los efectos de veneno en los monstruos. Bono de salud, ataque venenoso. Mira, ves, experto en recursos. Bonos de curación, fino, antiveneno y bonos de defensa. Todo fino, salvo ese experto de recursos. ¿Qué pasó? Cuando hablan de recursos es todo, pero no minerales. Hierbas, frutas, nueces, semillas o insectos. Yuca. Pero en cambio el de la Anjana. Sinceramente aquí hay una de la Anjana que qué chimbo que el casco. Claro, pues yo quiero tener antifuego, es una estupidez, pero bueno. Y todo para tener que una gema de 4. La de la Anjana, mira todo lo que da. Demonio Anjana aumenta el máximo de resistencia. Potencia los ataques elementales de fuego. Antifuego, obviamente. Bonus de sprint, reduce el gasto de resistencia para acciones que la consumen gradualmente, como sprintar. El único chimbo tiene artillería. Potencia los ataques explosivos como disparos de lanzapistola. Y fuego de Weaver. Viales de hacha, pero me gusta esto, ¿ves? Viales de hacha cargada. Eso tiene que ser mi broma, ¿no? La que yo uso, la hacha espada. Y disparos explosivos. Los viales son del hacha cargada. Solo el hacha cargada, o sea, el hacha escudo. O sea, de la que se vuelve espada y escudo, exacto. O sea, que no benéfico, pero la mía también dispara. Debería también el hacha espada, deberían incluirse ahí. Aumenta la defensa a niveles altos, mejora también las resistencias elementales. Y bonus tiro especial, aumenta el poder del tiro especial de la ballesta, perfora dragones y 1000 dragones. Bueno, si no sé qué. Los otros bufos están finos. La que ya me hizo dudar. Vaina la artillería. Que mejor me hago la de Rati. LOL, pero ya va la diferencia de resistencia al fuego de la de Anjana con la de Ratian es bastante. Pero entonces si te quieres hacer la del Rátalos, también tiene esos bonos locos de artillero y vainas locas. Mira qué tiempo de recarga. Evita que tus ataques reboten. La munición de la flecha de caza máxima potencia en una distancia más corta. Y bueno, la de Rátalos será. Creo que es la que estoy viendo y la de Rátalos sí tiene bastante fuego, ¿no? Mira, ni siquiera la que tiene mejor resistencia al fuego es la de Anjana. ¿Quién lo diría?
Oye, la legendaria armadura del Nargacuga. Aunque supiera que la máscara sí está un poquito diferente. Bueno, ligeramente. Sí, sí. La máscara no está tan bonita. No parece tanto de ninja como antes. Es que antes las armaduras tenían unos guiños japoneses bien bonitos y ya eso como que no está tanto. Bueno, cierro el juego aquí, como y ya ven. Dale. Bye bye.